¿Serían tan amables de confirmarme si me ven, si me escuchan? Si pueden ver mi presentación, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de GIA, de auditoría. Soy gerente en el área de auditoría de GIA, perdón. El día de hoy vamos a revisar dos temas, que es la NIFSE 15, deterioro en el valor de los activos de larga duración, y la NIFSE 16, deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Antes de dar inicio, quisiera saber si alguien tiene alguna expectativa o alguna pequeña idea de qué es lo que se va a tratar en estos cursos, en estos dos temas. Si me lo pueden compartir, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie me ayuda con algún comentario, por favor? Bueno, si no tienen comentarios, entonces vamos a dar inicio al curso. ¿Me permiten, por favor, exponer los dos temas que vamos a abordar en esta sesión? La verdad es que son normatividades relativamente nuevas. Vienen a partir del 2018 y otra viene en el ejercicio 2022. Entonces, pues sí es una norma que no conocemos, es una norma un poco compleja, pero el objetivo de nuestra sesión del día de hoy pues es por lo menos explicar conceptos básicos de lo que corresponden estos dos temas, que tengan una pequeña claridad de estas dos normas, ¿ok? Si tienen algún comentario, por favor, en cuanto a lo que creen que puede abordar esta norma, pues lo podemos ver a través del chat. ¿Cuáles son la agenda de nuestro curso del día de hoy? Pues vamos a ver el primero, cuáles son los objetivos, del por qué tenemos que conocer estas normas, hablar un poquito acerca de la NIFSE 15, deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición, la NIFSE 16, deterioro de instrumentos financieros por cobrar, un apartado de conclusiones y preguntas. Les pido por favor que me permitan exponer el tema. Si tienen alguna duda o comentario, me lo hacen saber a través del chat y con gusto lo podemos resolver en nuestra sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Pues vamos a ver dos normas. La primera, que es la NIFSE 15, y la segunda, la NIFSE 16, deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Vamos a abordar este curso en dos temas. Entonces, vamos a dar inicio con el primer tema, que es los deterioros en el activo, en el valor de los activos de larga duración, la NIFSE 15. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien ya tenga alguna claridad respecto a lo que trata esta norma. Creo que todavía no. Esta norma va en consecuencia con la norma relacionada a los activos fijos, ¿ok? En el cual pues nosotros hablábamos de que un activo fijo es pues un bien que tiene la empresa para poder generar beneficios económicos futuros hacia la entidad, ¿ok? Ese es principalmente el objetivo del por qué las empresas compran activos fijos. Sin embargo, hace un ratito les mencionaba que estas normas pues son relativamente nuevas. Entonces, pues hay que recordar que los consejos contables están trabajando en conjunto
con los consejos de contabilidad relacionados a las normas internacionales de información financiera y a los US GAAP, de tal forma que se presenten las normas contables de forma uniforme y consistente, comparativa en todo el mundo, ¿no? Entonces, de allí es la principal razón del por qué se han venido actualizando y modificando estas normatividades, justamente para poder presentar la información financiera de forma comparativa con la información que se generan en las otras entidades y que sea consistente y que todos estén bajo una misma normatividad contable. Entonces, una vez que se modificó esta norma, antes se tenía conocimiento de que solamente existía el boletín C15 y ese era un poquito más específico a lo que corresponden a los activos fijos. Ahorita que veamos el temario de lo que abarca estos activos de larga duración, vamos a ver que dentro de las regulaciones o actualizaciones que han hecho los consejos contables, se incluyen también otros activos de larga duración, ¿ok? Si alguien tiene algún ejemplo de qué es lo que puedan considerar como un activo de larga duración, con gusto, si me lo pueden poner en el chat, lo podemos comentar. Bueno, esta norma, que es la NIF C15, la primera que vamos a tocar el día de hoy, fue aprobada en el mes de diciembre de 2020 e inició o está iniciando a partir de aquellos ejercicios contables del 1 de enero de 2022. Entonces, por eso les digo, es relativamente nueva su aplicación, aunque pues ya se venía trabajando de alguna forma con el boletín C15 o con las otras normatividades contables. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Pues establecer las normas justamente para la evaluación, presentación y revelación de aquellos activos de larga duración y su deterioro. ¿Cuál es el alcance? Pues esta norma va a aplicar para todas aquellas entidades que emiten estados financieros de acuerdo a la norma NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, ¿ok? Entonces vamos a ver que de acuerdo a las condiciones particulares de cada una de las empresas, siempre y cuando estén obligados a presentar información con base en las normas de información financiera mexicanas, o en su caso con la normatividad internacional, que ahorita vamos a ver cuál es la norma que converge con la NIF C15, pues vamos a ver que pues es obligatorio para todas las entidades, siempre y cuando se evalúen las condiciones particulares de cada una de ellas. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance de esta NIF? Pues aquí vamos a ver justamente cuáles son aquellos activos de larga duración que van a estar dentro del alcance. La palabra activos de larga duración, pues es muy amplia, es muy general. Un activo, pues son aquellos beneficios económicos que va a recibir la empresa. Si nos situamos en el balance general, pues tenemos activos como efectivo, cuentas por cobrar, el propio inventario, los activos fijos, ¿ok? Incluso todos ellos, el objetivo pues es obtener beneficios económicos o son derechos que tiene la empresa. Entonces, vamos a ver que hay activos de larga duración. ¿Por qué? Porque tienen una vida útil, puede ser definida o indefinida, pero que siempre van a generar recursos económicos para la empresa y que pueden ser amplios. El mensaje que les quiero transmitir es que antes el boletín C15 pues hacía mucho énfasis respecto a los activos fijos. Ahorita que vamos a ver cuáles son los alcances de esta NIF, vamos a ver que no solamente se incluyen activos fijos, sino que también se incluyen otro tipo de activos de larga duración. Y aquí nos dice que pueden incluirse también aquellas inversiones en subsidiarias, que también recordemos pues que es un beneficio que tienen las empresas si es que son consolidadas o bueno, que tienen que consolidar estados financieros de acuerdo a la NIF B8, estados financieros consolidados, ¿no? Entonces, aquella empresa holding pues va a presentar en sus estados financieros un renglón que se llama justamente inversión en subsidiarias. Entonces, vamos a ver que dentro de este derecho o beneficio que tiene la empresa, pues también se van a tener que hacer pruebas a lo largo del tiempo para evaluar si esa inversión que va a tener en alguna otra empresa, pues todavía es útil para la empresa holding o bien si en lugar de ser un beneficio está teniendo pérdidas y entonces ya no resulta tan provechoso tener esa inversión. Digamos, es un poco, en pocas palabras, lo que corresponde a esta activo de larga duración relacionado con las inversiones en subsidiarias.
También vamos a ver que dentro de esta NIF también se incluyen aquellas inversiones en asociadas, que es más o menos un poquito parecido a la consolidación, pero tienen ciertas especificaciones que están abordadas en la NIF C7, inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. Y también, pues, esos están regulados a través de la NIF C21, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de aquellos activos de larga duración que pueden ser considerados dentro del alcance de esta NIF. ¿Cuáles son aquellos activos de larga duración que van a estar fuera del alcance de la NIF? Pues pueden ser aquellos activos del plan que tengan las empresas para cubrir beneficios a los empleados. Cuando hablábamos acerca del curso de obligaciones laborales relacionado con la NIF de 3, hablábamos que también las empresas tienen la obligación de reconocer en sus libros cuál es el pasivo que van a tener en un momento dado por digamos, por la carga que pueden tener por concepto de indemnización o de liquidación a las personas una vez que ya hayan cumplido a cierta antigüedad en la empresa, ¿no? Entonces, la misma norma, la D3, pues habla de que pueden contratar un plan de pensiones para poder en algún momento hacer frente a estas obligaciones, pero de forma preliminar se va reconociendo una provisión en el pasivo de las empresas relacionado con estos beneficios que tienen los empleados. Bueno, esos planes de pensiones que puedan contratar las empresas, eso no está dentro del alcance de esta norma. Eso, esta NIF nos hace mucha énfasis en que todos esos activos a largo plazo, que sí son de larga duración, no van a ser relacionados en esta norma, sino que se tienen que evaluar en la norma D3, ¿ok? O también aquellos activos biológicos de larga duración que estén relacionados con la actividad agropecuaria, como ya son activos muy específicos, pues hay una norma en específico que valida ese tipo de activos. En este caso estamos hablando de la NIF E1, actividades agropecuarias. Y bueno, también hay algunos activos de larga duración que van a ser, que su objetivo no van a ser que la empresa los utilice para generar recursos económicos, sino que se van a adquirir o a construir pues para la venta. Entonces, ese tipo de activos en realidad tendrán que ser como tipo inventarios y esos están regulados con la norma NIF B11, disposiciones de activos de larga duración. Entonces, considerando estas especificaciones, vamos a ver que dentro de esta norma, la NIF C15, vamos a tener todos aquellos activos de larga duración que pueden ser pues los típicos maquinarias o activos muy específicos o muy especializados que tengan que construir o comprar las empresas o cualquier activo a largo plazo que esté dentro del balance general de la empresa, incluyendo también aquellas inversiones en subsidiarias. Todo eso va a estar dentro del alcance de esta NIF C15. ¿Quedó claro hasta aquí? Muchas gracias. Bueno, entonces, al inicio de la sesión les hablaba de un recordatorio respecto a lo que era un activo. Entonces, recordando ese contexto, un activo es un derecho que va a tener la empresa. ¿Para qué? Para que pueda generar recursos económicos hacia la misma, ¿ok? Entonces, recordando lo que nos habla la norma del activo fijo, decíamos que los activos fijos se van a generar o construir o comprar justamente para que puedan, a través de esos activos o del uso de esos activos, puedan generar recursos económicos para la empresa, ¿ok? ¿Y cómo van a estar valuados en el estado financiero? Pues se acordarán que los activos fijos se evalúan al costo de adquisición. Es decir, si el día de hoy compré una maquinaria y equipo a 120 millones de pesos, bueno, a esos 120 millones voy a registrar el costo de esa maquinaria y que con base en la vida útil o en la vida definida que ya se tiene de esa maquinaria, pues la vamos a ir depreciando o amortizando a lo largo del tiempo, de tal forma que en cada ejercicio se va a ir llevando una partecita al estado de resultados por concepto de ese gasto de depreciación o amortización. Entonces, con ese contexto que les acabo de explicar o recordar, pues vamos a ver
que los activos de larga duración se van a registrar a su costo de adquisición. Aquí tenemos ¿cuáles son ejemplos de activos de larga duración? Ya decíamos, son muchos, o sea, la palabra es muy general. Cualquier activo que vaya a tener una vida útil definida o indefinida, pero que vaya a ser muy amplia. En este caso, aquí les estaba poniendo ejemplos de puede ser una planta, una partecita de la maquinaria, una línea de producción, en fin, todos estos son activos, pues son especializados, pero pues tienen una vida útil definida, pero pues tienen un largo periodo de uso. Entonces, todos los activos de larga duración se van a evaluar a su costo de adquisición, es decir, al costo en el que se compró o se construyó ese activo. ¿Y cuál va a ser su objetivo? Generar beneficios económicos para la empresa, como ya lo habíamos dicho. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de la NIFSE 15? Nos dice, ok, tú ya compraste un activo, ya tienes identificado un activo de larga duración al día de hoy, pero resulta que tu obligación como empresa es evaluar a lo largo de la vida útil de esos activos si efectivamente este activo te está dando los beneficios económicos que tú como empresa necesitas o si en realidad es una carga que tienes y que pues lejos de ganar estás perdiendo. Y entonces tienes que evaluar cuáles son las condiciones que se van dando con el uso de este activo. Es decir, cuando yo les decía, si el día de hoy compré una maquinaria, pues es porque tengo ciertas expectativas, tengo un plan de producción, quisiera construir o comprar esa maquinaria para poder tener una línea de producción de 10,000 refrescos, por decir algo, porque es mi objetivo de venta a corto plazo, ¿no? Pero resulta que a lo mejor ya pasaron 5 años desde que yo compré esa maquinaria y resulta que la maquinaria ya es obsoleta, ya no tiene la misma tecnología que yo necesito para producir ya no 10,000 refrescos, sino ya 1,000,000 de refrescos diarios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas o aspectos es lo que nos dice la norma que tenemos que evaluar, porque no van a ser las mismas condiciones al día de hoy que a lo largo de la vida de uso de esos activos. Entonces, nos dice que si las condiciones posteriores a la adquisición cambian, se tiene que hacer una evaluación de deterioro. ¿Qué quiere decir la palabra deterioro? Pues simplemente es como reconocer una pérdida que tú vas a tener que meter en tu estado de resultados por parte de que el activo pues ya no te está generando esos beneficios económicos y lejos de tener un beneficio económico pues tienes una pérdida. A eso se refiere la palabra deterioro. Entonces aquí nos dice la norma que tenemos que evaluar y comparar cuál es el valor neto que todavía tengo en libros de ese activo. Vamos a suponer que el valor de mi maquinaria sea de 1,000,000 de pesos, pero ya tengo una depreciación acumulada de 200,000, entonces mi valor neto en libros van a ser 800,000 pesos, ¿ok? Entonces, tengo que comparar este valor neto en libros con base a cuáles son los beneficios económicos futuros que yo tengo esperados o que espero recibir de esa maquinaria. Si resulta que mi valor neto en libros de 800,000 pesos es mayor a los beneficios económicos que yo tengo o que espero de esa maquinaria, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a suponer que tengo 800,000 pesos de un valor neto en libros, pero resulta que ya no me está dando tanto efectivo, tanto recurso económico a esta maquinaria y revisando mis flujos de efectivo, con el uso de esta maquinaria en específico para la línea de refrescos, pues solamente estoy teniendo flujos de efectivo por 500,000 pesos. Ajá. Entonces, si comparo así, muy burdo ejemplo, 800,000 pesos, que es mi valor neto en libros, con 500,000, que es el monto económico que yo espero recibir por la producción de esos refrescos, pues resulta que estoy gastando más, porque el costo de la maquinaria es mayor a lo que yo en realidad voy a recibir con el uso de esa maquinaria. Entonces, aquí nos dice la norma que en esta ejemplo, pues se va a tener que realizar un ajuste en libros y tienes que reconocer esa pérdida por deterioro. Y tienes que evaluar cuáles son las condiciones nuevas que se dieron para que puedas tener, en su caso,
pues próximos beneficios económicos en los siguientes años, o si no, pues ya reconocer esta pérdida. Esto que les acabo de mencionar es la base o el mensaje o la premisa fundamental de la norma NIFS 15, ¿ok? Reconocer cuál es el posible deterioro o la posible pérdida que voy a tener en mis estados financieros si el activo que yo tengo reconocido no me está dando mis beneficios económicos. No sé si esto que les acabo de comentar quedó claro para poder continuar. Si me lo pueden hacer saber a través del chat. Gracias. Bueno, entonces, continuando con lo que nos dice la norma C15, vamos a ver cuál es la definición del deterioro en el valor de los activos de larga duración. Nos dice que es el exceso del valor neto en libros de los activos sobre su monto recuperable. En otras palabras, es decir, cuando comparan el valor neto en libros, que en el ejemplo anterior les decía, si mi valor neto en libros son 800,000, sobre el monto que yo espero recuperar de esa maquinaria, que pudieran ser los 500,000, pues tengo un exceso de 300,000, que a lo mejor esos 300,000, pues es el gasto adicional que estoy incurriendo digamos, en el uso de esa maquinaria. Obviamente, si lo dejamos como que son esos 300,000, pues tampoco es correcto, porque tendremos que evaluar ciertas circunstancias o particularidades específicas que nos dice la norma, porque hay que tener en claro que, pues, de acuerdo a los tecnicismos que nos pide la norma, tenemos que traer el valor recuperable, pues, a valor presente, con base en los flujos de efectivo futuros. Pero bueno, la idea o el mensaje sencillo es reconocer cuál es la pérdida que va a tener la empresa por comparar el valor neto en libros con el monto que espera recuperar de ese activo, ¿ok? Y entonces aquí también nos dice la segunda premisa. Si los beneficios futuros económicos esperados de un activo son menores a su valor en libros, pues tienes que reconocer una pérdida. Y esto va en relación a lo que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque ya no estoy reconociendo el beneficio económico que yo tenía contemplado cuando compré la maquinaria para construir los 10,000 refrescos, porque ahora ya no voy a construir 10,000, voy a construir 1,000,000, o perdón, producir 1,000,000 de refrescos, y entonces voy a tener beneficios económicos menores a lo que yo tenía contemplado. Y obviamente, pues ahí va a haber pérdidas. También nos dice la norma que tienes que evaluar cuando existe incertidumbre en cuanto a la recuperación del valor del activo. Es decir, si no tengo claro que efectivamente la maquinaria pueda yo tener, si yo la pongo a la disposición o a la venta en el mercado y quisiera recuperar una partecita del valor de esa maquinaria, pues lo que nos dice la norma es posiblemente tienes incertidumbre o realmente tienes la expectativa de que sí lo puedas colocar en el mercado, pero bueno, son las condiciones particulares que nos dice la norma. Entonces, son escenarios que tenemos que considerar para evaluar si existe un deterioro o no. ¿Cómo se evalúan? Pues vamos a ver que existen ciertos aspectos fundamentales que tenemos que considerar. Pero bueno, antes de evaluar cuáles son los indicios de deterioro, vamos a recordar cuáles son las características fundamentales del activo. Y entonces vamos a recordar que justamente, de acuerdo a la norma de si nos vamos a los activos fijos, pues era la capacidad de generar beneficios económicos futuros, ¿ok? Y entonces nos decía esa norma que un activo se debe de reconocer en los estados financieros solo cuando es probable que el beneficio económico va a fluir hacia la entidad. Y aquí nos dice que la norma, que también la vida del activo va a estar limitada por la capacidad de producir esos beneficios económicos futuros. No, es decir, no va a tener una vida útil indefinida. ¿Por qué? Porque lo va a regular justamente el objetivo del por qué se está construyendo o comprando ese activo de larga duración, que en este caso, si estoy hablando de la maquinaria para producir los refrescos, pues cuál va a ser el flujo de efectivo esperado, cuánto va a ser el tiempo que le voy a incurrir en trabajar en esa maquinaria, cuáles son las horas hombre que van a estar trabajando allí, y con base en eso vamos a ir determinando una vida útil para esa maquinaria.
y que con base a la norma del activo fijo se va a ir depreciando o amortizando en el estado de resultados conforme a la vida útil. Pero ya regresando a lo que nos dice la norma C15, nos dice que tenemos que identificar o recordar que la vida del activo justamente va a estar limitada por la capacidad de producir beneficios económicos futuros, y entonces nos dice tienes que tener una evaluación por lo menos una vez al año de esos beneficios económicos que está teniendo este activo, ¿ok? Y bueno, si nos dice que la capacidad del activo, de la maquinaria para generar esos beneficios económicos, pues ya se ha perdido o está siendo menor a lo que yo tenía contemplado al principio, pues entonces se tiene que eliminar ese valor del activo, reconociendo en el estado de resultados integral un gasto, ¿ok? Cuando les hablaba al inicio de la sesión de que esta norma C15 va a estar en relación con la normatividad internacional, pues aquí tenemos cuál es la norma internacional que hace referencia a los deterioros en el valor de los activos de larga duración, que es la NIC 36, ¿ok? Y bueno, para la norma mexicana, pues es la NIF C15. Y antes se tenía el boletín C15, entonces a partir del 2022, todos estamos obligados a evaluar los activos de larga duración y el posible deterioro con base a la NIF C15, ¿ok? Bueno, ahora sí, regresando al tema de cuáles son los indicios que nos dice la norma para poder evaluar una posible pérdida por deterioro, pues hay una serie de pasos que nos dice la norma, y aquí hablamos de 9 pasos, y nos dice, primero tú tienes que evaluar cuál es tu activo de larga duración. ¿Cuál es el beneficio económico que tú estabas contemplando esperar de ese activo? ¿Cuáles son los posibles indicios de deterioro, que es lo que nos dice aquí como primer paso? Identificar cuál es la presencia de esos indicios de deterioro. Y segundo, establecer el momento en que vas a efectuar esa prueba de deterioro. No se puede decir el día de hoy, el día de mañana, la siguiente semana, porque justo todo esto es en relación a las condiciones particulares de cada una de las empresas. Pero sí es importante decir que la norma te dice que por lo menos una vez al año tienes que evaluar esas condiciones de deterioro. Y aquí ya la norma se empieza a complicar, porque el tercer paso que nos dice para evaluar el deterioro es que tienes que identificar las UGE. UGE es una unidad generadora de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos hablando de una empresa y que esa empresa se dedica a la producción, por decir algo, de refrescos, como lo veníamos mencionando, pues entonces voy a tener maquinaria especializada a lo mejor para un refresco de un cierto, de 350 mililitros, para el refresco de 1 litro, para refresco de sabor, ¿ok? O a lo mejor ya no es refresco, ya es agua de sabor o es agua simple. En fin, tenemos que evaluar cuáles son las condiciones particulares de tus activos de larga duración y evaluar cuáles son, digamos, los activos o los instrumentos que a la empresa le van a generar efectivo. Sí, me van a decir, pues es obvio, toda la maquinaria te va a generar efectivo porque la vas a ocupar para la producción de los refrescos. Sí, pero a lo que vamos es que la norma te dice que tienes que tener claro cuáles son esos activos de larga duración, cómo está constituido el activo y en su caso evaluar si existen diferentes unidades generadoras de efectivo. Por decir algo, puede ser, en este ejemplo de los refrescos, una línea de productos para un refresco de 355 mililitros. Entonces me voy a enfocar solamente a esa línea a esa maquinaria de esa línea de producción, ¿ok? Y entonces voy a evaluar los flujos de efectivo solamente que me está generando esa maquinaria. No puedo traerme los flujos de efectivo de toda la empresa porque estaría haciendo una prueba que no tiene razón de ser. Entonces, lo que nos dice aquí la norma es, tienes que evaluar cuáles son las condiciones particulares que se tienen en ese activo de larga duración y cuáles son aquellos instrumentos que aquí le llaman unidades generadoras de efectivo que te van a dar beneficios económicos a esa maquinaria, ¿ok? Entonces, ejemplos de unidades generadoras de efectivo pueden ser muchos y no es
que ahorita se vayan con una receta y digamos, ah, esto es una UGE o es una unidad generadora de efectivo, porque no sería tan certero, sino tenemos que evaluar cuáles son las condiciones particulares de cada empresa cuando estemos haciendo la prueba. Pero pueden ser ejemplos generales, una línea de productos, una fábrica, una unidad específica de negocios, ¿ok? La área geográfica, si me voy aquí a la producción de refrescos y estoy evaluando solamente a estos refrescos de 350 mililitros, es decir, a la maquinaria que produce estos refrescos, pues entonces voy a tener una maquinaria, bueno, una planta foránea y una planta aquí en la Ciudad de México. Y entonces ya se empieza a dividir esos flujos de efectivo. No sé si hasta aquí como que voy desmenuzando, entendiendo este concepto de cuál es la unidad generadora de efectivo, ¿ok? Puede ser solamente un segmento de la operación de la entidad. ¿Quedó claro hasta el momento? Bueno, muchas gracias. Después dice, vas a determinar el monto recuperable. Y en otras palabras, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el monto que tú esperas recuperar de ese activo de largo plazo en el momento en el que tú lo pongas a disposición. Aquí no es tan fácil porque aquí lo que te tienes que hacer es traerte a valor presente cuáles van a ser los flujos de efectivo esperados sobre, eh, sobre ese activo de larga duración y entonces, pues a través de esos aspectos financieros, determinar un monto recuperable. Entonces aquí, pues ya se empieza a poner un poquito más complicado cuál es el monto que vamos a determinar, pero eso lo tenemos que evaluar conjunto con la gente de finanzas, con la gente operativa, con la gente que tiene conocimiento de la maquinaria, para evaluar cuáles son las condiciones particulares y que se tienen que considerar para determinar este monto recuperable. Aquí tenemos 4 primeros pasos que nos dice la norma para identificar y evaluar una posible pérdida por deterioro. Al inicio de la sesión, también les hablaba de que aquellos activos de larga duración, pues no solamente son activos fijos, siempre, pues hasta antes del 2022, pues teníamos como que ese mensaje, solamente te estamos hablando de activos fijos, pero ya con estas nuevas actualizaciones que nos está diciendo la norma, pues solamente nos dicen no tienes que enfocarte a solamente activos fijos, sino también tienes que reconocer aquellas inversiones en subsidiarias que pudiera tener la empresa. ¿Y cuáles esas? ¿Qué es una inversión en subsidiaria? Pues simplemente es que la empresa holding o la empresa que tiene ciertas acciones sobre otras empresas subsidiarias, pues va a reconocer ese beneficio o esa particularidad de que tiene ese número de acciones sobre las otras empresas. Entonces, eso lo reconoce a través del método de participación o bien a través de una consolidación de los estados financieros. Entonces, ahí nos habla la norma que también cuando se den aquellas situaciones en las que se compren o unidades de negocio o alguna empresa en particular, entonces tenemos que asignar a ese tipo de activos intangibles que tenemos en nuestro balance, en nuestro estado financiero, pues posibles aspectos de deterioro, ¿ok? Y entonces aquí ya estamos hablando de aspectos como crédito mercantil u otros activos intangibles con vida indefinida. Pero bueno, esas son condiciones particulares, pero que también nos dice la norma que tenemos que tener claros al momento de que tengamos que evaluar una posible pérdida por deterioro. Si nos vamos a los siguientes pasos, vamos a irnos al paso 6, en donde nos dice, una vez que tú ya identificaste cuáles son los indicios de deterioro, que ahorita vamos a darles ejemplos de este tipo de situaciones, y que ya estableciste un momento para efectuar una prueba de deterioro e identificaste cuáles son los instrumentos que generan efectivo o recursos económicos para la empresa y que identificaste cuál es el monto que vas a recuperar de ese activo, entonces ahora sí tienes que evaluar una prueba de deterioro y en su caso determinar y reconocer esa pérdida por deterioro. ¿Ok? Más adelante vamos a dar un ejemplo práctico para que vean cómo se aplican estos pasos. Y después nos dice, si tú ya identificaste una prueba de deterioro y en su caso reconociste en tus libros una pérdida por deterioro, que no es otra cosa más que reconocer en el gasto o en el costo una provisión por una reserva de esa pérdida que vas a tener por ese activo, entonces puede ser que si al día de hoy ya reconociste esa pérdida,
pues entonces ya, digamos, al día de hoy ya quedaste cubierto o ya por lo menos reconociste en tus estados financieros esa posible pérdida que vas a tener en un futuro. ¿Por qué? Porque las condiciones particulares del activo pues no son las idóneas para que te generen beneficios económicos a la empresa. Pero resulta que a lo mejor al día de mañana o a lo mejor el siguiente año ya los flujos efectivos de la empresa pues ya cambian. Es decir, la empresa ya tiene nuevos pronósticos o proyecciones financieras o tiene nuevos planes respecto a esa maquinaria para poder ponerla en uso y que puedan generar esos beneficios económicos. Entonces la norma te dice, ok, si tú tienes contemplado que puedan cambiar las condiciones económicas y que entonces ya no tengas que generar una pérdida por deterioro, pues puedes hacer una reversión de esa pérdida que habías generado, ¿ok? Pero bueno, eso es dependiendo las condiciones particulares. Y en ese momento, pues dice el paso 8, tienes que realizar una prueba de reversión. Y ya como último paso, tienes que evaluar la depreciación, la amortización y cuál es el valor residual y la vida útil que todavía tienes de aquellos activos. Vamos a dar siguiente para que ahorita les explique cuáles son estos indicios de deterioro y podamos ver con ejemplos estos pasos que les acabo de mencionar para que quede un poquito más claro. Entonces, regresándonos al enfoque general de la norma, nos dice, vas a reconocer una posible pérdida. ¿Por qué? Porque el activo ya no te está dando los beneficios económicos que tú esperas. Pero entonces el primer paso que nos dice la norma dice, ok, tienes que identificar cuáles son esas presencias de indicios de deterioro. Y entonces aquí nos dice la norma, pues puedes encontrar indicios de deterioro ya sea de fuentes externas o fuentes internas. Y entonces, ¿cuáles son ejemplos de las fuentes externas? Nos dice, si ese activo que tú tenías o esa maquinaria, su valor económico ha disminuido en el mercado, entonces, quiere decir que pues ya no es un activo que esté generando beneficios económicos, como lo habíamos comentado. Posiblemente es una maquinaria que yo compré en el 2008 y resulta que ya no tiene la misma capacidad para producir pues los refrescos que yo tenía esperado y que entonces, lejos de que me dé beneficios, me están dando una carga y entonces también cuando comparas esa maquinaria en el mercado, pues ya obviamente ya su valor ya ha disminuido, pues ¿por qué? Porque ya han salido nuevas maquinarias que tienen nueva tecnología y que entonces esas te van a dar un beneficio económico mayor. Entonces es como que un poquito el ejemplo de cuál es el comportamiento de esas activos de larga duración que tienes que considerar para saber si pueden existir indicios de deterioro. Y nos dice que también tienes que evaluar si durante el periodo han surgido cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad. Por ejemplo, que a lo mejor, vamos a suponer ahorita los años que estamos teniendo, pues que la situación del COVID pues resulta que haya tenido un impacto desfavorable para la empresa y pues como ya lo hemos observado, pues muchas empresas quebraron. Entonces, a lo mejor, pues en este caso tú tenías la producción de la maquinaria para los refrescos, pero pues por alguna situación específica, pues ya no estés teniendo los mismos resultados. Ya la empresa pues quebró justo por estos aspectos externos y entonces eso es un aspecto que también sirvió en contra de la empresa para poder generar estos beneficios o estas ganancias que se tenían contempladas. También nos dice que tenemos que considerar aquellos aspectos legales, pueden ser también aspectos ambientales o algunos impuestos que vayan a resultar o puedan ser también restricciones por parte de las entidades regulatorias. Si es un aspecto económico, puede ser que estamos trabajando sobre una empresa que tiene franquicias y nos dice puede ser que se haya cancelado o suspendido esa franquicia, pues todos estos aspectos externos obviamente van a tener un impacto sobre la empresa y por ende también sobre la forma en que se van a generar los beneficios económicos y posiblemente pueda haber un deterioro por ahí. Los cambios tecnológicos, como ya les comentaba,
o incluso de que la forma en la que la entidad opera en el mercado, pues también haya cambiado. Ajá. Y aquí nos dice que tienes que evaluar aspectos tales como calidad, el precio o incluso que haya nuevos productos que estén sustituyendo a lo que tú estás ofreciendo al mercado y que por ende también tú estés perdiendo o estés reportando una disminución en tus ingresos. También recordando aquellos activos de largo plazo, pues nos dice que tienes que también considerar aspectos como la tasa de interés, que puede ser que si no te afecta en el momento, pues recordando que tenemos que tener muchos análisis de la información financiera con base en las proyecciones futuras. Al momento que tú te traigas a valor presente esos efectos, pues puedas tener por ahí también un aspecto de deterioro que tengas que considerar. No sé si hasta el momento quedó claro cuáles son ejemplos de fuentes externas que nos van a dar un indicio de deterioro. ¿Sí quedó claro? ¿Podemos continuar? Ok, gracias. Perfecto. La norma también nos dice que van a haber fuentes internas que nos van a dar pues algún panorama respecto a cómo se está comportando el activo. Incluso nos dice pues si el activo tiene una obsolescencia o tiene ya un daño físico, pues obviamente tampoco te va a dar los resultados esperados. O ya hablábamos acerca de aquellos cambios significativos con la forma en la que utilizas el activo. Incluso nos dice, puede ser que tengas ahí la maquinaria y la tengas ociosa porque no la estás utilizando y entonces ya tuviste que comprar una nueva maquinaria y pues por ende pues ya estás haciendo gastos adicionales que no tenías contemplados. Incluso nos dice, por la misma condición de la forma en la que opera la empresa, pues resulta que ya vas a tener un plan de descontinuación o de reestructuración acerca de una posible línea de negocios. Si yo me estoy enfocando a lo mejor de que antes producía los refrescos de 350 mililitros, pues resulta que ahora ya no, ahora ya tengo que producir refrescos un poco más pequeños, ¿no? Porque pues tienen menos azúcares y entonces con esto de los cambios en que tenemos que tener, digamos, mejores productos para la salud hacia los clientes, pues opté por presentar refrescos con menor presentación, pues eso también me implica que yo tenga que hacer un cambio en mi forma de operar y entonces también pueda incluso descontinuar alguna maquinaria que tenga que haya contemplado o incluso que tenga que reestructurar mi forma de operación. Entonces, todos esos aspectos pues son los importantes que tenemos que ir considerando. Incluso pues nos dice la norma, tienes que evaluar cuáles son los flujos de efectivo que puedes tener que incurrir en los siguientes periodos o las necesidades económicas que tengas para poder poner en operación esta maquinaria. Entonces, si tú al evaluar esos informes internos ves que los rendimientos económicos de estas maquinarias o de estos activos de larga duración pues ya no son lo que tú esperabas, entonces tienes que conocer y tienes que evaluar cuáles son los aspectos de deterioro que volvemos a lo mismo, son pérdidas que tienes que incurrir o que tienes que reconocer en tu estado de resultados por esos activos, ¿ok? Después nos dice, estos indicios de deterioro que estoy mostrando aquí es enfocados principalmente a las inversiones en acciones, ¿ok? Cuando hablábamos al principio de la norma, decíamos que dentro del alcance de esta norma también se incluyen aquellos inversiones en subsidiarias, ¿ok? Todos estos también se tienen que incluir dentro de la norma C15. Entonces, si yo soy una empresa holding que consolido o que reconozco inversiones subsidiarias a través del método de participación, ¿qué quiere decir? Que estoy reconociendo las ganancias que tengo de las empresas subsidiarias en mis libros. Y por ende, si la empresa subsidiaria pues ya no me está dando los beneficios económicos que yo tenía contemplados en un principio, pues también puede haber por ahí un indicio de deterioro. A lo mejor la empresa subsidiaria ya está reconociendo pérdidas constantes en los últimos años y ya no está dando, ya no tiene la misma estructura o las mismas
digamos, situaciones en el mercado que le pudieran dar beneficios económicos. Entonces, lejos de que sea una empresa ganadora, pues es una empresa perdedora que me está dando también a mí como empresa holding, pues pérdidas económicas, ¿ok? Entonces, estos son aquellos indicios de deterioro que también tengo que considerar, pero en específico para cuando estoy evaluando un activo de larga duración, que es una inversión permanente, ¿ok? Aquí nos dice que si el socio que va a recibir los dividendos económicos como resultado de esa inversión, pues se da cuenta que esos dividendos que está recibiendo son mayores a lo que él tiene considerado como resultado integral acumulado del periodo, pues entonces dice que le están dando, entre comillas, un exceso de esos dividendos económicos. Y entonces aquí la norma te dice, no, no son excesos, sino pueden ser considerados como un reembolso de capital. Y entonces aguas, tienes que considerar que posiblemente hay un deterioro. Y también nos dice que la empresa holding tiene que evaluar si su valor neto en libros del capital contable va a ser mayor a lo que está cotizando pues esa empresa en el mercado, ¿ok? Si existen competencias no previstas en el mercado para la empresa subsidiaria, si existe también pérdida de personal clave, como en algún momento lo comentamos, pues el personal clave también es parte de las empresas y entonces las empresas por sí solas pues no van a dar resultados, sino tienen que tener pues un personal que va a ser pues a lo mejor el que va a tener ciertas particularidades o ciertas condiciones que van a dar resultados a la empresa. Entonces, si ese personal ya no está dentro de la empresa, pues puede que también haya un impacto hacia la misma. ¿Ok? Si a lo mejor estamos considerando que la unidad de negocio se vaya a vender, pues también puede haber un tema de deterioro o incluso, como les decía, si la empresa ya no me está generando utilidades y me está dando pérdidas, pues también puede haber ahí deterioros. Todos estos son aspectos específicos cuando la empresa holding tiene una inversión en subsidiarias y se tienen que considerar estos aspectos de posible deterioro. Bueno, regresándonos a los aspectos que nos dice la norma, nos dice, ok, tu primer paso para identificar una pérdida por deterioro es identificar la presencia de estos indicios de deterioro. Ya vimos cuáles son, ya vimos que hay factores internos, externos y que hay también factores específicos para las inversiones en subsidiarias. Nos dice el segundo paso, tienes que establecer en qué momento vas a efectuar esa prueba de deterioro. Y obviamente, pues esto tiene que ser con base a las condiciones particulares de la empresa. Y nos dice aquí, el tercer paso nos dice, es identificar la SUGE, que es la unidad generadora de efectivo. Ya les dijimos que las SUGEs pueden ser una porción de la empresa, una línea de negocios, una unidad geográfica, en fin. ¿Cuál es aquel instrumento financiero que le va a generar recursos económicos para la empresa? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la prueba de deterioro? Y me estoy enfocando al paso número 6. Dice realizar prueba de deterioro. La prueba de deterioro vamos a considerar, como ya dijimos, cuál es el valor neto en libros que tengo de ese activo. Si me regreso al principio del ejercicio, decíamos, tengo una maquinaria que vale 100 millones de pesos, pero ya le tengo una depreciación acumulada de 200, entonces mi valor neto en libros son de 800 millones. Ok, ese valor neto en libros lo tengo que comparar con el monto recuperable que tengo de ese activo. Es decir, me tengo que traer a valor presente los flujos de efectivo esperados de los siguientes años de ese activo y tengo que decir cuánto yo espero recuperar de ese activo. Y entonces nos dice la norma, si cuando haces esta comparación resulta que tu monto recuperable es superior, pero por mucho, a lo que tienes en valor en libros, pues obviamente no tienes una pérdida por deterioro, porque al final de cuentas estás concluyendo que el activo que tienes reconocido en libros está generando los beneficios económicos que tú estabas esperando. Por lo menos tienes ya un valor neto en libros que de 800 millones, pero que cuando comparas esos 800 millones con el valor que tú esperas recuperar de ese activo, pues vas a tener un monto a lo mejor hasta de 1,200 millones, ¿no? Y entonces, obviamente no hay un tema de deterioro, pero nos dice la norma, tienes que evaluar
tienes que hacer esta prueba de deterioro por lo menos una vez al año. No sé si quedó claro aquí esto. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, continuando con los pasos, y aquí vamos a detenernos otra vez a el paso número 3, en donde dice, tienes que identificar las UGE. ¿Cuáles son las UGE? Las unidades generadoras de efectivo. Entonces, aquí, pues para que quede claro, ¿qué es una UGE? Una UGE es una agrupación más pequeña de aquellos activos de larga duración. Puede ser incluso un solo activo. Entonces nos dice que la UGE va a generar recursos económicos a favor de la entidad, que son independientes de los flujos de efectivo de otros activos, que era lo que les decía hace ratito. Si estamos hablando de la maquinaria solamente que me va a producir refrescos de 350 mililitros, tengo que evaluar solamente esa maquinaria y los beneficios económicos que me genera solamente el uso de esa maquinaria. Entonces me tengo que traer cuáles son los flujos económicos que yo recibí por el uso de esa maquinaria. Y entonces tengo que ver la cobranza que haya tenido, pero solamente por los artículos que haya vendido de esa maquinaria o de esos artículos en esa presentación. ¿Ok? Tengo que evaluar los flujos de efectivo que le correspondan a ese activo. No puedo evaluar otros recursos económicos u otras entradas que voy a tener porque entonces mi prueba de deterioro está incorrecta. ¿Ok? Bueno, esto creo que ya también lo habíamos visto. Y nos dice, regresándome a los pasos de los indicios de deterioro, nos dice que tenemos que determinar cuál es mi monto recuperable, que es el paso 4. Mi monto recuperable va a ser una comparación, y ya lo hemos comentado, entre mi valor razonable menos mis costos de disposición y su valor de uso. Entonces, aquí para desmenuzar este concepto que les estoy diciendo, tenemos una cosa que le llamamos valor neto en libros, que es el valor de la maquinaria cuando yo lo compré a costo histórico, que fue de 100 millones de pesos, menos la depreciación que ya incurrí, entonces son 200 millones, me va a dar un valor neto en libros de 800 millones de pesos. Ese es mi valor neto en libros. Pero nos dice la norma, tienes que determinar el monto recuperable. ¿Qué es el monto recuperable? Es el monto que puedo recuperar, pues, ahora sí que como dice la palabra, por ese activo, si yo lo pusiera en el mercado. Pero entonces, aquí, ¿cómo voy a determinar ese monto? ¿O cuál es el monto que voy a determinar como al ponerlo a la venta? Entonces, tenemos aquí dos conceptos que ya nos empieza a imponer la norma. Y uno es el valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable? Pues no es otra cosa que el valor de esa maquinaria cuando esté en el mercado. En el mercado, ¿cómo se cotiza esa maquinaria? Y a ese monto que está en el mercado, la maquinaria, le voy a quitar o le voy a disminuir los costos de disposición. ¿Cuáles son esos costos de disposición? Pues son los costos en los que la empresa va a incurrir para poner el activo en algún lugar, a lo mejor en condiciones del cliente. Pueden ser fletes, acarreos, alguna comisión, costos de almacenaje. Todos estos son aquellos costos que la empresa va a incurrir para poner el activo en el lugar del cliente, ¿ok? Entonces, nos dice, tienes que tener presente cuál es el valor razonable, que es decir, cuál es el valor en el que va a estar en el mercado ese activo, menos estos costos de disposición. Y aquí te va a dar un monto, ¿ok? Vamos a suponer que esa maquinaria ya en el mercado esté en 500,000 pesos. Y por costos de disposición, es decir, por comisiones o fletes que yo tenga que incurrir para ponerlo en las oficinas del cliente de ese activo, van a ser 100,000 pesos. Entonces voy a tener 400,000 pesos como valor razonable de menos costos de disposición. Ese va a ser mi primer monto. Y después dice, tienes que comparar también el valor de uso. ¿Y el valor de uso cuál es? Es el valor presente que me tengo que traer considerando los flujos de efectivo futuros, utilizando una tasa de descuento apropiada. Entonces aquí ya también se empieza a complicar. Tenemos ya el valor razonable, que es el valor en el mercado, pero tenemos también que considerar el valor de uso. Y el valor de uso es el valor
que yo tengo que determinar de acuerdo con las condiciones particulares de mi empresa, considerando los flujos de efectivo que yo tengo proyectados o que tenía proyectados en los próximos años y que me los tengo que traer a valor presente, ¿ok? Al día de hoy. Con base en eso, posiblemente yo determino que tengo un valor de uso de 300,000. Entonces, aquí tengo que comparar. Si yo ya había determinado que mi valor razonable menos mis costos de disposición eran 400,000, considerando el valor de uso de 300,000, ¿cuál es el valor mayor? Ah, pues 400,000. Entonces, mi monto recuperable, que nos dice la norma, es comparar el valor razonable menos los costos de disposición y el valor de uso. ¿Cuál va a ser el mayor? El valor razonable en este caso, y entonces mi monto recuperable van a ser 400,000 pesos. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, aquí nos dice la norma, ojo, si el valor de uso, que acuérdense que es de acuerdo a las condiciones particulares de la empresa, y el valor razonable, que es el valor de mercado, no, perdón, excede el valor neto en libros del auge, no existe deterioro. Es decir, si resulta que yo cuando comparo el valor neto en libros, que en este caso era 1,000,000 de pesos, con mi valor razonable y mi valor neto, perdón, y mi valor de uso, que vamos a suponer que en este caso en el monto recuperable eran 400,000, pues no va a existir deterioro. ¿Por qué? Porque mi valor neto en libros son 800,000 y esto me supera por mucho mi monto recuperable, que eran 400,000. Entonces, es como que la reglita que nos dice, si el valor de uso y el valor razonable menos los costos de disposición excede mi valor neto en libros, no va a existir deterioro. Pero en su caso que fuera al revés, pues tienes que determinar una pérdida por deterioro y lo tienes que hacer con base a la NIF B17. Perdón, con base a la NIF C9 de provisiones. En este caso, la NIF B17 es para evaluar el valor razonable, que este es el valor de mercado, ¿ok? Y cuando nos vayamos a esta NIF, pues tenemos que evaluar ciertas condiciones para considerar el valor razonable o el valor de mercado de ese activo. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya hablamos del valor razonable, ya hablamos del valor de uso, que el valor de uso es de acuerdo a las condiciones particulares de la empresa y es el valor presente considerando todos aquellos flujos de efectivo que yo tenía esperados en los siguientes años, pero me los tengo que traer a valor presente con base en la fórmula matemática y en aspectos financieros. Ok, aquí también nos dice cómo se va a determinar el valor, el monto recuperable, acuérdense, este monto. Ajá. Ese monto recuperable lo vamos a determinar considerando también el valor de uso, que ya dijimos que es el valor presente menos los flujos de efectivo futuros utilizando una tasa de descuento. Entonces, para determinar mi valor de uso, tengo que, ya vimos, considerar los flujos de efectivo futuros de la entidad, determinar mi valor del dinero en el tiempo, en su caso, aplicar la tasa de descuento. Y también pues considerar posibles temas de falta de liquidez, que a lo mejor la empresa ya en un principio teníamos proyecciones de flujos de efectivo pues muy buenos, pero considerando las circunstancias actuales, pues resulta que ya no es tan bueno y entonces todos estos aspectos también se tienen que considerar mi proyección cuando me traiga a valor presente estos aspectos, ¿ok? Y bueno, regresando a esto, a cuánto voy a determinar una posible pérdida por deterioro, aquí nos dice, si resulta que cuando tú haces tu pérdida por deterioro, tienes, en el caso específico que ahorita les decía, si al momento de que hubiéramos comparado mi valor neto en libros con mi monto recuperable y hubiéramos determinado que tanto el valor razonable como el valor de uso son menores a mi valor neto en libros, entonces obviamente tengo que determinar una pérdida por deterioro. ¿Por qué?
porque vamos a suponer que si en ese ejemplo que les ponía, si mi valor de uso hubieran sido 100,000 pesos y yo tengo un valor neto en libros de 800,000, pues obviamente estoy teniendo una pérdida. ¿Por qué? Porque tengo reconocido en mis libros un valor de activo que está muy por encima de lo que realmente tengo, como tengo que o de lo que realmente voy a recibir en un futuro. O en su caso, si me voy al mercado, pues cuando comparo mi valor neto en libros con el valor del mercado, pues el valor de mercado va a estar muy por encima, perdón, muy por debajo del valor que tengo en libros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy teniendo un activo que está inflado en mis libros y entonces eso me va a dar a mí una pérdida por deterioro. Y ese ratito les decía, ok, cuando tú tienes que reconocer esa pérdida por deterioro, tienes que reconocer un impacto en el estado de resultados a través del gasto o costo. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Con base a una provisión. Y esa provisión está regulada a través de la NIF C9, provisiones, o en su caso puede ser la NIF C18, considerando aquellas obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo, considerando posiblemente aspectos de desmantelación, ¿ok? Estos aspectos teóricos que les acabo de comentar, vamos a verlos con un caso práctico. Sí, Catalina, te decía que cuando nosotros identificamos que lo que yo tengo en mi valor neto en libros de mi activo fijo, vamos a suponer que yo tengo un valor neto en libros de 800,000 pesos, pero al hacer mi prueba por deterioro, resulta que tengo dos montos que considerar. Uno que es mi valor de uso, que es este, y otro mi valor razonable. Mi valor razonable, acuérdate que es el valor que tengo en el mercado de ese activo. Y el valor de uso es un valor que va a determinar la empresa de acuerdo a las condiciones particulares de la empresa, ¿ok? Y nos dice la norma que si resulta que al comparar tu valor razonable y tu valor de uso, vas a tener dos valores. Vas a tomar el monto mayor en ese valor que determinemos. Por ejemplo, si tengo mi valor razonable de 100 millones de pesos y mi valor de uso va a ser de 800,000, ¿cuál es el monto valor? El monto mayor van a ser los 100 millones de pesos. Y ese es mi valor razonable, es decir, a lo que va a estar en el mercado mi activo. Pero resulta que el segundo paso es comparar este valor razonable o este monto recuperable que ya ahorita determinamos con lo que tú tienes en tu valor en libros de ese activo. Y entonces resulta que, que si tu valor neto en libros es de 1,200,000 pesos, cuando tú comparas el valor que vas a recuperar, que en este caso es de 1,000,000 de pesos, contra lo que tú tienes en tus libros, que es 1,200,000, ¿qué quiere decir? Que tus activos están sobrevaluados. ¿Por qué? Porque cuando te vas al mercado no vas a recuperar eso. Y entonces tienes que reconocer una pérdida por deterioro. ¿Cómo vas a reconocer esa pérdida? Pues tienes que reconocer una provisión. Cuando nos vamos a la norma C9, provisiones y pasivos contingentes, tienes que reconocer un asiento contable que se llama, ¿cuál es el asiento? Registrar un cargo al gasto o al costo con abono a un pasivo. En ese mismo sentido, tendrás que estar reconociendo una pérdida en este momento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que impactar tu estado de resultados por decir algo, 200,000 pesos, cargas al costo, en este caso suponiendo que ese activo está relacionado a los costos de producción, y le abonas, en este caso, puede ser que disminuyas tu valor de tu activo. Por eso la norma te dice que te tienes que ir a ver cómo se considera una provisión con base a la norma NIF C9. Pero en pocas palabras es
tienes que reconocer una pérdida por deterioro porque tu valor de tu activo está muy por encima de lo que está en el mercado. ¿Quedó claro con esto? De todas formas, vamos a ver un caso práctico. Perfecto. Denme un minuto, por favor. Aquí, en este caso que les voy a compartir, solamente son un poquito de ideas respecto a lo que ya hemos venido platicando. Y es un poco un aspecto de una situación en donde nos dice identificar presencia de indicios de deterioro de un valor de un activo de larga duración. Para continuar, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla, mi archivo de Excel, por favor? Gracias. Bueno, aquí tenemos resumido con rojo los pasos que ahorita les fui explicando uno por uno. Vamos a estar enfocándonos a un activo de una maquinaria. Y nos dice aquí, ¿cuáles son mis aspectos generales? Pues una entidad, que es una compañía manufacturera, que va a producir solamente un solo producto, ¿ok? En el entorno donde esta empresa opera, se están produciendo cambios tecnológicos que le son adversos, es decir, que ya la empresa pues está trabajando con una tecnología que no está al día y entonces pues no está obteniendo los beneficios económicos esperados, ¿ok? Obviamente, ¿por qué? Porque la empresa ya está teniendo cambios tecnológicos que le afectan, pues ya hay un posible indicio de deterioro, de acuerdo a lo que fuimos viendo en la presentación. El paso 2 nos dice, tienes que establecer el momento en el que vas a efectuar la prueba de deterioro. ¿Cuándo se están produciendo estos cambios tecnológicos? Al cierre del ejercicio 2021. Entonces, en ese momento es cuando tienen que establecer ahora sí que la prueba de deterioro. Dice paso 3, identificar la SUGE de la entidad. Acuérdense que la UGE es la unidad generadora de efectivo. ¿Qué quiere decir? Es cuáles son los instrumentos que le van a generar los recursos económicos a la empresa al utilizar ese activo. En este caso nos dice, como toda la operación va a estar en un solo sector del mercado y va a tener un tipo de un consumidor que solamente es único porque solamente tiene un producto, pues estas son mis UGE, ¿ok? Y dice, se considera que la UGE es la propia entidad y por ende se realizará una sola prueba de deterioro, ¿ok? Paso 4, determinar el monto recuperable. Entonces aquí acuérdense que para determinar el monto recuperable teníamos dos aspectos. Teníamos que considerar mi valor razonable y mi valor razonable es el valor en el mercado. Pero a ese valor razonable le tengo que quitar los costos de disposición. ¿Y cuáles eran los costos de disposición? Pues aquellos costos en los que la empresa tenía que incurrir para poner el artículo en el lugar donde se pueda dar la venta, ¿ok? Fletes, comisiones, acarreos, ¿ok? Entonces, y el otro es el valor de uso. ¿Y el valor de uso cuál era? Pues era el valor que determinaba la empresa considerando las condiciones particulares para ella, ¿ok? Y entonces aquí se tenía que tener a valor presente los flujos de efectivo esperados, ¿ok? Entonces vamos a considerar mi monto recuperable
pero vamos a tener que hacer una comparación de mi valor razonable, que es el valor en el mercado, y mi valor de uso, que es el valor que voy a determinar de acuerdo a las condiciones particulares de la empresa, pero considerando los flujos de efectivo y trayéndomelos a valor presente, ¿ok? Lo voy a poner de azul porque esta es nuestra teoría. Entonces nos dice, ¿cómo vas a determinar el valor de uso? Que es este que les estoy mostrando aquí. Dice, vas a preparar los pronósticos de los flujos de efectivo futuros después de impuestos para los 5 años siguientes, a partir de los presupuestos financieros que se hayan aprobado, es decir, a partir de información financiera que ya sea fidedigna, que ya sea específica para la empresa. No podemos estar ahí como que adivinando qué es lo que va a suceder. Después nos dice, tienes que estimar los flujos de efectivo por los siguientes 5 años, es decir, primero vas a tener que considerar los presupuestos de los primeros 5 años. ¿Con base en qué? Con base en presupuestos que ya están previamente revisados, autorizados, que ya considera algunos planes de venta para esos próximos años y entonces que ya tienen condiciones un poquito más precisas. Esto es lo que nos pide el punto A. El punto B, ¿qué es lo que nos dice? Ahora sí, tienes que estimar cuáles son los flujos de efectivo por los siguientes 5 años. Vamos a suponer que aquí el punto A es del ejercicio 2021 a 2025. Entonces, el punto B es, tienes que estimar cuál es tu flujo de efectivo que vas a recibir del ejercicio 2025 al ejercicio 2030, ¿ok? Aquí no vas a tener cierta información un poquito más precisa. ¿Por qué? Porque por eso te está diciendo tienes que estimar qué es lo que tú proyectas que va a suceder en esos siguientes 5 años a lo que ya vimos en el punto A. Y además tienes que considerar cuál es la tasa de crecimiento. Aquí en este caso particular nos dice, se considera que esta tasa es menor a la tasa esperada en el largo plazo para el mercado. ¿Por qué? Porque en el punto B nos dice, se considera una tasa de crecimiento del 3% para la empresa. Pero resulta que cuando tú evalúas esta tasa en comparación con el mercado, pues resulta que en el mercado la proyección es que el crecimiento va a ser del 6%. Entonces, obviamente, esta tasa que tú tienes pronosticada para tu empresa es menor, ¿ok? Entonces, ahí también ya tienes otro indicio de que algo está mal. Y entonces, tienes que considerar también una tasa de descuento que esté apropiada para las condiciones particulares de tu empresa al momento de que te traigas a valor presente y determines tu valor de uso. Considerando esos aspectos financieros y que ahorita vimos con ejemplos burdos en la presentación, nos dice que el monto recuperable, es decir, cuando ya se comparó tu valor razonable y tu valor de uso, determinaron un monto recuperable, ¿ok? Acuérdense, el monto recuperable es el valor mayor entre el valor razonable y el valor de uso, ¿ok? Entonces, al momento de que se hizo esa comparación, se determinó un valor y ese valor es mi monto recuperable, ¿ok? Y entonces aquí nos dice, ¿cuál es mi monto recuperable? Va a ser de 100,000 pesos, ¿ok? Para esta situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Realizar mi prueba de deterioro. Ya determinamos que mi monto recuperable es de 100,000 pesos. Ya vimos que hay indicios de deterioro por cambios tecnológicos. Y ya vimos también que al cierre de la operación, posiblemente mi valor neto en libros va a ser de 120,000 pesos. ¿Ok? Entonces, como resulta que mi valor neto en libros es por 120,000 pesos y yo solamente voy a recuperar 100,000 pesos, pues obviamente aquí me da un tema de una pérdida por deterioro, porque mi valor en libros es mayor a lo que yo espero recuperar. ¿Ok? ¿Hasta aquí quedó claro el ejemplo? Perfecto. Después nos dicen, si estamos hablando que estos primeros 5 pasos los vimos en el ejercicio 2021, vámonos al ejercicio 2022, por decir algo. Y entonces nos dicen, aguas, tienes que identificar posibles indicios de reversión de la pérdida que habías determinado antes. Y entonces aquí tenemos otro escenario y nos dicen,
Al cierre del ejercicio 2022, la entidad A, la empresa que veíamos, ya incorporó cambios tecnológicos, entonces ya mejoró sus condiciones de su maquinaria, ya hizo un gasto adicional y además ya están estimando que su producción va a aumentar un 30%. Obviamente todos estos aspectos le van a dar cambios favorables a la empresa y entonces la empresa tiene que volver a estimar un monto recuperable de sus activos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya la situación ya no es la misma de antes, ya ahora tienen beneficios económicos. Y entonces el siguiente paso dice, tienes que realizar una prueba de reversión de deterioro y en su caso determinar y reconocer cuánto sería ese monto. Y aquí volvemos a repetir algunos pasos que traíamos aquí en el paso 4. Y entonces nos dice, tienes que preparar pronósticos de flujos de efectivo futuros para los siguientes 5 años. Con base a los, como ya estamos en el ejercicio 2022, pues tienes que evaluar cuáles son tus proyecciones esperadas, más certeras, más precisas para los siguientes 5 años. Pero también tienes que volver a estimar tus flujos de efectivo para los próximos 5 años. Es decir, si aquí estamos hablando del 2022, aquí tengo que evaluar del 2022 al 2027. Pero en el siguiente punto tengo que estimar y evaluar mis proyecciones financieras del 2027 a 2032, por decir algo, ¿eh? Y entonces nos dice, tienes que evaluar también tu tasa de crecimiento. Y aquí ya considerando que la empresa ya se recuperó, ya está dando mayores beneficios económicos, dice que su tasa de crecimiento es razonablemente alcanzable, es decir, que va a incrementar. Y entonces también considera una tasa de descuento apropiada cuando determine sus montos recuperables. Y entonces aquí nos dice, si hace esos cálculos matemáticos y si compara nuevamente el valor recuperable, el valor razonable y el valor de uso para determinar su monto recuperable, entonces ahora sí va a determinar que su monto recuperable va a ser de 130,000. Y entonces esto ya es un poquito benéfico a lo que tenía en un principio. Y entonces, pues ya hay un beneficio para la empresa y ya, digamos, tendría que estar dando una reversa de la pérdida por deterioro que había reconocido en un principio, ¿ok? Pero si se dan cuenta, no es como tan fácil de decir, voy a reconocer tanto en el estado de resultados, sino tengo que evaluar las condiciones particulares de la empresa, tengo que traerme los cálculos a valor presente y tengo que evaluar en su caso, cuál es el impacto hacia mi información financiera. Tenemos que hacer uso de flujos de efectivo precisos y de pronósticos que tengan las empresas. Por eso es importante tener un adecuado pues, orden en nuestra información financiera. No sé si con esto ya queda un poquito más claro el ejemplo. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Me pueden comentar si bien mi presentación? Bueno, perfecto. Ya lo último que nos queda para revisar en este tema es cómo se va a presentar esta pérdida por deterioro y entonces nos dice que se tiene que presentar en la utilidad o pérdida del ejercicio en los rubros de costos y gastos, en los que se presente la depreciación o la amortización. Entonces, si estamos hablando de una pérdida por deterioro en la maquinaria, pues tiene que afectar obviamente el costo de ventas, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que revelar como parte de las notas a los estados financieros? ¿Cuánto es el importe que yo tengo registrado en el estado de resultados? En su caso, si hay reversiones, ¿cuáles son las circunstancias que me llevaron al reconocimiento de la reversión de la pérdida? ¿Y cuál es la descripción de mi activo y cómo se están generando los beneficios económicos a través de la UGE? ¿Ok? Con esto concluyo el primer tema. Ya nos extendimos bastante en este primer tema. Nada más quisiera saber si quedó claro. Si tienen algún comentario, si me lo pueden hacer saber a través del chat para que pasemos al siguiente tema, por favor. Y vamos a irnos un poquito más rápido para poder concluir en tiempo. Perfecto. Pues muchas gracias. Si tienen alguna duda sobre o comentario, de todas formas, si me lo hacen saber a través del chat,
Bueno, entonces vamos a ver el segundo tema. El segundo tema es igual la NIF C16, deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Como se pueden dar cuenta, pues las normas ahora son un poco más precisas con esto de que se están trabajando los consejos contables en tener información financiera que sea comparativa con base en la información pues también de las empresas holding y que sean universal, es decir, que sea la misma información que se presenta a través de las normas internacionales de información financiera y las NIM mexicanas y en su caso el US GAAP, obviamente con ciertas particularidades, pero la idea es que por lo menos la esencia la tengan la misma en cada tipo de normatividad. Entonces, como resultado de esos trabajos de convergencia, pues es el resultado de esta nueva norma que es la NIF C16, deterioro de instrumentos financieros por cobrar. Esta norma, pues igual, está vigente a partir del 1 de enero del 2018 y su objetivo es establecer las normas para la evaluación, presentación y revelación de pérdidas por deterioro de todos los instrumentos financieros por cobrar. Ahorita vamos a desmenuzar a qué se refiere un instrumento financiero por cobrar y nos dice que se va a aplicar a todos los estados financieros de todas las entidades que se emiten bajo normas de información financiera mexicanas con base en la NIF A3, es decir, aplica a todas las empresas, ¿ok? No hay excepción. Entonces, vamos a ver que en este caso la norma NIF C16 pues es nuestra norma mexicana acerca de los deterioros de instrumentos financieros por cobrar y en la norma internacional pues es la norma IFRS 9, instrumentos financieros. E incluso se podrán dar cuenta que esta norma ya está emitida desde julio de 2014. Por eso era la importancia de que por lo menos en la normatividad mexicana se pudieran ya hacer esas adecuaciones para poder presentar información fidedigna y comparativa pues con la normatividad internacional. Bueno, ¿qué es un instrumento financiero por cobrar? Pues esta palabra tan técnica como le quieran llamar, pues no es otra cosa más que mis cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son mis cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar derivadas de ventas de bienes y servicios y otras cuentas por cobrar que no devengan intereses. ¿Ok? Todo esto, ¿dónde está regulado? A través de la NIF C3, cuentas por cobrar, que también ya dimos un curso al respecto. Pero también hay otros instrumentos financieros por cobrar. ¿Y cuáles son? Aquellos que van a tener una cuenta por cobrar, como lo veíamos aquí, por venta de bienes o de servicios, pero que ya son un poquito más a largo plazo y que van a incluir intereses. Y eso está regulado a través de la NIF C20. O incluso pueden ser inversiones en instrumentos financieros regulados a través de la NIF C2 u otro tipo de instrumentos financieros por cobrar. Pero ahorita nos vamos a enfocar en este primer apartado que dice cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, una cuenta por cobrar por venta de bienes o de servicios se le llama un instrumento financiero por cobrar, ¿ok? Eso es, digamos, la palabra técnica, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, perdón. Listo, ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Ok, gracias. Ahora, considerando que una cuenta por cobrar es un instrumento financiero, y aquí vamos a ver por qué le llaman un instrumento financiero por cobrar. Cuando hablábamos acerca de los activos financieros, pues ¿qué son? Son aquellos derechos que van a surgir de un contrato. ¿Cuál es su objetivo? Otorgar recursos económicos monetarios a la entidad. Y entonces, ¿qué tipo de activos financieros tenemos? El efectivo, los instrumentos financieros generados por un contrato, un derecho contractual para recibir el efectivo o intercambiar activos o pasivos con un tercero, siempre y cuando haya condiciones favorables para la entidad. Todos estos son activos financieros y entonces, por ende, son un instrumento financiero por cobrar, o en otras palabras más sencillas, es una cuenta por cobrar. Entonces, ¿de qué habla esta norma? Pues esta norma nos dice
que es obligación de las empresas reconocer un deterioro, y vamos a tomar el ejemplo de que deterioro es una pérdida por aquellas cuentas por cobrar, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que pues nosotros, por lo menos la última crisis económica que tuvimos fue en el ejercicio 2008. Y resulta que muchas de las empresas no tenían, y más principalmente aquellos pues bancos o instituciones financieras, no tenían una reserva de sus cuentas por cobrar. Y entonces resulta que su información financiera estaba presentada de forma errónea. Y en lugar de presentar las posibles pérdidas o incluso situaciones de quiebra que tenían, pues estaban presentando pues resultados favorables, lo cual era incorrecto. Entonces, por eso también surgió la necesidad de poder actualizar esta normatividad, ¿ok? Entonces, lo que nos dice la norma es que las empresas tienen que reconocer pérdidas crediticias esperadas. Ajá. Y en este caso, pérdidas crediticias esperadas, PCE, por deterioro de sus instrumentos financieros por cobrar, es decir, por un deterioro o por una posible pérdida de tus cuentas por cobrar, siempre y cuando tienes que considerar el riesgo de crédito de esos mismos. ¿A qué se refiere? Pues a que las empresas realizan las operaciones de ventas de servicios o ventas de bienes y que tienen diferentes políticas de crédito. Las menos, pues considerando las situaciones económicas que ya tenemos, muy pocas empresas están realizando pues las ventas en efectivo o de contado. Entonces, pues por eso es que se determinan políticas de crédito. Pueden ser a 30, 60, 90 días, en fin, dependiendo las condiciones particulares de la empresa. Pero entonces aquí ya estamos hablando de que hay un riesgo de crédito, es decir, de que al momento de que tú estás expidiendo una factura, desde ese momento tienes un posible riesgo de que esa factura no se te vaya a recuperar. ¿Por qué? Pues porque posiblemente pues por el simple hecho de que ya no te lo van a pagar en el momento, sino tienes 30 o 60 o 90 días y entonces puede haber un sinfín de situaciones que se puedan presentar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía antes? Pues que las empresas, si bien nos iban, pues reconocíamos una pérdida por deterioro o una reserva de cuentas por cobrar, considerando en el momento en el que ya se haya dado la situación. Es decir, cuando yo ya sabía que la cuenta por cobrar no me la iban a pagar porque el cliente estaba en litigio, porque el cliente ya estaba en quiebra, porque el cliente por simplemente no quería pagármela, en fin, situaciones específicas. Ahora lo que nos dice la norma es, no te tienes que esperar hasta cuando se vence el plazo de la factura y evalúes que ya se presentó la situación, sino te tienes que anticipar con base en las condiciones históricas de tu empresa, considerando las condiciones de recuperabilidad de las facturas. Y entonces tienes que evaluar esas tendencias de cómo te has venido comportando en los últimos años y tienes que evaluar una posible pérdida por deterioro o una posible reserva desde el día 1, no hasta el final que ya sabes que se suscitó la situación, sino te tienes que anticipar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tienes que considerar? Tienes que considerar la experiencia histórica de pérdidas crediticias, las condiciones actuales, los pronósticos razonables y sustentables de los diferentes eventos futuros cuantificables que pudieran afectar tus flujos de efectivo. ¿Quedó claro el mensaje? Esta es la clave de esta norma. Perfecto. Entonces, continuando con esto, ¿qué es lo que nos dice la norma? Por eso les puse la flechita aquí. Tienes que evaluar la posible pérdida por deterioro desde un inicio, no hasta el momento final cuando ya se ocurrió la situación. Entonces nos dice que cuando hay un riesgo de crédito, la entidad debe de determinar y reconocer una estimación que se llama pérdidas crediticias esperadas. En este caso, pues es por aquellas partidas o aquellas cuentas por cobrar que no vayas a recuperar. A eso se refiere ese término de pérdidas crediticias esperadas.
Y entonces nos dice que también se tiene que ir ajustando conforme se va modificando el riesgo de crédito. Y aquí nos dice como norma, las pérdidas crediticias esperadas no son las pérdidas constatadas a la fecha de los estados financieros, sino aquellas pérdidas que se van devengando y que podrán evidenciarse con posterioridad, ¿ok? Y entonces nos dice, el reconocimiento de la pérdida se puede iniciar desde que se genera la cuenta por cobrar, si es que ya existe un riesgo de crédito, aun cuando sea mínimo en ese momento. Vamos a ver que considerando una posible matriz de riesgos, las empresas pueden evaluar cuál es el nivel de riesgo dependiendo de las condiciones particulares del cliente. Si ya sabemos que es un cliente que tiene buena estabilidad económica, que tiene, siempre ha cumplido con sus pagos hacia nosotros, que incluso a pesar de las condiciones económicas que están externas, o en este caso una posible contingencia por COVID, pues la empresa no ha quebrado, entonces está muy bien posicionada en el mercado y que incluso es uno de mis principales clientes, pues tenemos que ir evaluando cuál es mi probabilidad de incumplimiento del cliente para que yo pueda pues ir evaluando de forma estadística una posible pérdida por deterioro, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos dice la norma es, tienes que ir evaluando esas condiciones particulares desde el día 1, pero también si resulta que conforme tú vas haciendo esa evaluación, vas viendo que existen cambios favorables y entonces pues ya tienes una mayor probabilidad de que el cliente sí te vaya a pagar, entonces esa pérdida que habías determinado que a lo mejor puede ser un monto mayor al principio porque no tenía ciertas condiciones que ahora ya sabes, entonces puede ser que incluso como lo veíamos en el ejemplo del deterioro del activo, puede ser que puedas darle una reversa o no reversa, sino que disminuyas el monto de tu pérdida. ¿Quedó claro? Ok, perfecto. Después de allí, entonces nos dice la norma que vamos a evaluar 3 pasos sencillos para determinar estas posibles pérdidas por deterioro. Y nos dice, tienes que evaluar, el primero es la probabilidad de incumplimiento de la cuenta por cobrar. En otras palabras, es lo que ya les decía, la probabilidad de que el cliente no me vaya a pagar considerando varios aspectos, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de términos estadísticos. El segundo dice determinar el factor de severidad de la pérdida de la cuenta por cobrar. ¿Qué es esto de severidad de la pérdida? No es otra cosa más que cuánto es lo que yo voy a poder recuperar de esta factura. Vamos a suponer que mi factura fue por 100 pesos. Desde el momento 1, tengo que determinar y tener claro si efectivamente las condiciones me van a dar para que recupere los 100 pesos o a lo mejor no, o a lo mejor se van cambiando las condiciones y yo solamente espero recuperar el 80% de esa factura. Entonces, eso se le llama factor de severidad de la pérdida, ¿ok? Y el tercer punto es aplicar los factores de probabilidad de incumplimiento y de severidad de la pérdida a la cuenta por cobrar. ¿Cómo los vas a aplicar? Pues con un procedimiento estadístico, de tal forma que tú evalúes el posible deterioro o el monto que tengas que reconocer en una pérdida por cuentas por cobrar. Ahorita igual vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí nos dice el concepto de severidad de la pérdida, que es lo que ya dijimos. ¿Cuánto es el monto que yo espero recuperar o que puedo, sí, recuperar de la cuenta por cobrar? ¿Ok? Mm, mm, mm. Y la probabilidad de incumplimiento dice que se determina con base en la experiencia que la entidad ha tenido históricamente en sus cuentas por cobrar. Se mide como porcentaje y se puede ir incrementando por diversos indicios que surgen de condiciones posteriores. Es decir, cuando un cliente tiene repetidos atrasos en pago, un cliente en particular que tenga problemas por la situación económica, política o de seguridad, o que incluso el hecho de que los principales productos del cliente ya estén fuera de mercado porque hay nuevos productos. En fin, todas estas situaciones son ejemplos de qué es lo que puede suceder y que me pueda dar como resultado que si mi probabilidad de recuperación era del 100%, pues que vaya disminuyendo considerando estos factores. Esto depende del conocimiento que tenga del cliente. ¿Quedó claro aquí? Severidad de la pérdida es cuánto yo espero recuperar de mi factura. Y mi probabilidad de incumplimiento es
cuánto es lo que yo espero que no me paguen. ¿Por qué? Porque ya evalué todos estos aspectos históricos. Ujú. No sé si hasta aquí quedó claro para poder continuar con el ejemplo. Perfecto, gracias. Entonces, mm, 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 bueno, aquí nada más como una nota aclaratoria nos dice que cuando la entidad considere nula la probabilidad de cobro de una cuenta por cobrar, pues de inmediato debe de dar de baja el valor neto en libros y debe de aplicar la cuenta por cobrar a una estimación, que era lo que decíamos o lo que hacíamos antes, reconocer una reserva de cuentas por cobrar, cancelábamos o disminuíamos nuestra cartera de cuentas por cobrar con un cargo al resultado, en este caso a los ingresos, ¿ok? Es lo que nos dice aquí que tenemos que hacer cuando la empresa considere que no va a tener ninguna probabilidad de cobro, ¿ok? Pero bueno, aquí vamos a evaluar cómo se van a ir dando esas circunstancias particulares. Y entonces aquí ya tenemos un primer ejemplo. Y nos dicen, determinación de una pérdida crediticia esperada en una cuenta por cobrar comercial. La entidad A vendió un equipo a uno de sus clientes por un monto de 100 millones de pesos, el cual le pagó el 50% y queda otro 50% pendiente de pago. El cliente opera en el sector petrolero y sus ventas han disminuido. La utilización del nuevo equipo es muy baja. Debido a los problemas que enfrenta el cliente, la entidad considera que tiene que reconocer una pérdida crediticia esperada. La probabilidad de que el cliente incumpla es del 40%, ¿ok? Y la severidad de la pérdida se estima en un 50%. Estos porcentajes que ahorita les estoy diciendo se determinaron con base a las condiciones particulares de esta empresa, ¿ok? Con base a todos los aspectos que ya vimos. No es un número mágico que se estén inventando. Aquí es importante precisar que tiene que haber un juicio profesional respecto a cuál es el porcentaje que se tenga que considerar y que sea más certero o más preciso para las condiciones particulares de la empresa, ¿ok? Y entonces nos dice que se considera que el cobro se realizará en la fecha de vencimiento contractual. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Dice, ¿cuánto es mi monto que me falta por recuperar? 50 millones de pesos. ¿Cuál es mi probabilidad de incumplimiento? Con base en el riesgo crediticio del cliente, el 40%. ¿Cuál es mi severidad de la pérdida? Es decir, el monto que yo espero recuperar, el 50% nada más. Entonces nos dice, mi pérdida crediticia esperada va a ser 10 millones de pesos que se va a determinar cómo. Voy a multiplicar mi monto adeudado de 50 millones por el 40%, me va a dar 20 millones. Y después le voy a multiplicar por el otro 50%, que es mi severidad de la pérdida, y eso me va a dar 10 millones. ¿Ok? Multiplico 50 millones por el 40% y por el 50%, y eso me va a dar mi pérdida crediticia esperada. ¿Quedó claro? ¿Me dan un minuto, por favor? ¿Sí quedó claro? Perfecto. Este es un ejemplo muy sencillo, pero lo que nos dice la norma es que, pues obviamente, pues vas a tener condiciones particulares de acuerdo a a los diferentes tipos de clientes e incluso productos y en diferentes, digamos, políticas de crédito para cada cliente. Entonces tienes que hacer una matriz de riesgos y aquí es donde ya tienes que evaluar las circunstancias particulares de cada empresa, ¿ok? Y aquí nos dice, por ejemplo, una entidad tiene la experiencia de que sus pérdidas crediticias esperado promedio ascienden al 1% de sus ventas, es decir, que de todo lo que facturan, solamente el 1% es lo que esperan que pues está en riesgo.
Tienen una probabilidad de incumplimiento, vuelvo a repetirlo, esto se determina con base a lo que ya sabemos de cada empresa y buenos aspectos financieros y de acuerdo al juicio profesional de la empresa, ¿ok? De las personas que intervengan allí. Se determina una probabilidad de incumplimiento del 10% y una severidad de la pérdida del 10%, es decir, que solamente voy a recibir el 90% de esa factura. ¿Por qué? Porque el 10% espero no lo voy a recibir, ¿ok? Que es mi severidad de la pérdida. Y aquí nos dice, vamos a empezar a evaluar, cuando existen clientes que tienen un atraso de 30 días de pago, las pérdidas crediticias esperadas promedio llegan a ser del 5% de esas cuentas, con una probabilidad de incumplimiento del 25% y una severidad de la pérdida del 20%. Si se dan cuenta, aquí ya habíamos hablado en un principio de forma general y aquí ya te está hablando acerca de aquellos clientes que tienen un atraso de 30 días de pago. Y entonces, con base en eso, la empresa ya tiene su cartera de cuentas por cobrar, que es la que estoy viendo aquí. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un monto de cuentas por cobrar de 300, 25,000, 12,000, 10,000, 8,000. ¿Cuánto es el día de atraso en cada pago? 0 días, 30 días, 90 días, 180 días, 360. ¿Cuál es mi probabilidad de incumplimiento de acuerdo a cada uno de los rangos de mi cartera? Si se dan cuenta, cuando tengo un días de atraso del 0%, pues mi probabilidad de incumplimiento es muchísimo menor. Pero si tengo días de atraso de 360 días, obviamente, pues mi probabilidad de incumplimiento va a ser mayor. ¿Por qué? Pues porque el riesgo es mayor. ¿Cuánto es mi monto de cartera con incumplimiento? Multiplico la cartera de cuentas por cobrar con mi probabilidad de incumplimiento. ¿Tienen dudas ahí? Entonces, en este caso dice, monto de cuentas por cobrar 300,000, probabilidad de incumplimiento 10%, monto de cartera con incumplimiento 30,000, y así con cada uno. No sé si puedan evaluar esta tablita y me dicen si tienen alguna duda. Hasta aquí nada más en donde dice C igual A por B, por favor. Si tienen alguna duda o comentario, si me lo hacen saber. Creo que ya no estoy proyectando, perdón. Perfecto. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos mi cartera de cuentas por cobrar, tenemos los días de atraso. Mi probabilidad de incumplimiento va a ser menor si no tengo ningún tipo de riesgo y se va a ir aumentando conforme el riesgo aumente, como en este caso lo vemos. Multiplicamos el monto de mis cuentas por cobrar por mi probabilidad de incumplimiento y vemos cuánto es lo que yo espero en pesos que tenga que tener como un incumplimiento en mi cartera de cuentas por cobrar. Si se dan cuenta, aquí al multiplicar 300 por el 10% me da 30,000, 25,000 por el 25 me da 6,200, 12,000 por el 50, 6,000 y así con cada uno de ellos. Después dice, tengo que aplicarle también mi severidad de la pérdida. ¿Y qué es esto? Pues simplemente cuánto es lo que yo espero poder recuperar de esa factura. Solamente el 10%. Ah, pues entonces voy a multiplicar mi monto en incumplimiento por lo que yo espero recuperar solamente y va a ser 3,000.
6,250 por el 20%, 1,200 y así con cada uno. Si se dan cuenta, igual este factor o este porcentaje va a ir aumentando conforme mi riesgo es mayor, de tal forma que al momento de hacer la multiplicación por cada uno de ellos, entonces voy a determinar un monto de pérdida, que en este caso es de 19,650. Este es el efecto que yo tendré que estarme llevando a resultados por concepto de pérdida crediticia esperada o de reserva de cuentas por cobrar, digamos como antes le llamábamos, pero pues ahora si se dan cuenta tenemos que utilizar estos factores, pues un poquito más estadísticos, considerándolo desde el inicio, desde el día 1 que estoy emitiendo una factura y no me tengo que esperar hasta el final cuando ya se dio la situación de que no voy a recuperar la factura. ¿Ok? Esto es un poco más prudencial a cuando nos esperábamos a determinar una reserva al momento en que ya el cliente estaba en litigio, sino desde ahorita tengo que ir evaluando esos posibles efectos. Entonces, no sé si hasta el momento quedó claro el ejemplo. Si tienen algún comentario, si me lo pueden hacer saber a través del chat. Y después dice normas de presentación. El estado de situación financiera en el balance se debe de presentar la pérdida de cuentas por cobrar o pérdida crediticia esperada, deduciendo el valor bruto de la norma o del monto de la cartera de cuentas por cobrar, ¿ok? Entonces vamos a tener mis cuentas por cobrar menos la pérdida crediticia esperada y eso me va a dar pues mi valor neto en cartera de cuentas por cobrar. Y en el estado de resultado integral, pues voy a meter el efecto de la pérdida crediticia esperada, que en el ejemplo anterior, pues eran los 19,000 pesos que voy a afectar en el costo o en el gasto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que revelar en mi estado financiero? Tengo que revelar cuánto es lo que mandé a resultado por pérdidas crediticias esperadas, cómo estoy determinando como empresa mi probabilidad de incumplimiento y mi severidad de la pérdida, y cómo estoy evaluando también mi pérdida crediticia esperada, y una explicación general de los riesgos de crédito, pueden ser por moneda o por tipo de cliente. Con esto concluyo mi participación. Nos hemos extendido bastante, pero si tienen algún comentario, si me lo pueden hacer saber, por favor, a través del chat. ¿No hay comentarios? ¿No hay comentarios? ¿Tienen algún comentario o ya podemos dar por concluida la presentación? Perfecto, pues muchas gracias por su participación. Son temas muy complejos. Traté de dárselos un poquito lo más sencillos posibles. Ojalá que con esto haya concluido. Y si tienen alguna duda o comentario adicional, pues por favor me lo hacen saber a través de mi correo. Se los hago llegar aquí. Y pues gracias. Solamente el equipo de GEIA me da un minuto, por favor, para tomar asistencia.
Catalina, ¿tienes algún comentario? Vi que me pusiste tu correo. No, solamente tomo la asistencia a través de la lista de participantes aquí en la sesión del webinar. Pues ya quedó tomada, muchas gracias. Excelente tarde.